Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Primera de Juan en el capítulo 4. ¿Lo tienen, sí? Muy bien. Capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Póngale atención, vaya poniendo la atención al llamado que está haciendo esta parte de la palabra aquí. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y hay cosas que son muy fáciles de captar en la Biblia, pero hay otras cosas que son un poco más complejas y que se necesita para eso un espíritu dispuesto, una mente receptiva, por supuesto el corazón abierto para recibir la palabra, porque son cosas un poco más profundas, digámoslo así, en Dios. Bueno, y de eso vamos a estar hablando hoy, porque le puse como título, Transfórmame, Señor, a tu imagen. Y cuando dice transfórmame a tu imagen, no vamos a predicar del barro y el alfarero, y eso no se trata de ese pasaje, se trata del que leímos aquí y algunos otros más por ahí. Vamos a estar hablando, hermanos. La palabra de Dios dice que el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor. Tal vez básicamente por dos razones principales. Porque fue el discípulo amado del Señor, te lo pueden leer en Juan capítulo 21, versículo 20. Usted sabe qué bonito, qué lindo ser reconocido entre los discípulos del Señor como el discípulo que amaba al Señor.
Y no es que a los otros no los amaba, pero a ese lo amaba más, si no, no lo diría. ¿Y qué características y qué cosas tenía Juan para que el Señor pudiera amarlo más que a los demás? Bueno, y también por ser quien estuvo más cerca del Señor, porque es el discípulo que estuvo y que habla más acerca del amor. Por ejemplo, en esta primera carta de Juan que se escribe y se describe aquí, se describe que Dios es amor. Es la famosa frase, Dios es amor. Es importante todo lo que está diciendo Juan, está hablando del amor de Dios, y todos hemos oído también en algún momento que en griego hay 3 palabras para describir el amor. Nosotros solamente tenemos esa palabra, amor en español. Entonces cuando Juan está hablando aquí del amor, que Dios nos ha amado, que si permanecemos en amor, que si nos amamos unos a otros, etcétera, no tiene nada que ver con el amor que en griego tiene que ver con eros. Eros es un amor en griego que tiene que ver con el amor erótico, el amor entre pareja, el amor entre esposos. O sea, no tiene que ver nada aquí con el asunto entre esposos, ese amor que se tiene de tipo erótico, o quizás se puede decir sexual. Hay otro tipo de amor que es el amor filos en la Biblia, o fileo, que es el amor de amigos. Tampoco Juan está hablando de eso aquí. Juan está hablando del amor ágape, que es el amor de Dios, de ese amor. A este último se refiere Juan en toda esta carta, y también cuando lo menciona en los evangelios. Curiosamente es Juan quien más nos habla acerca también del Espíritu Santo. Y ustedes van a decir, ahora va a hablar del Espíritu Santo. Sí, tengo que hablar del Espíritu Santo, y ustedes van a ver por qué. En el Evangelio de Juan es donde Juan por lo menos saca 3 capítulos, 14, 15 y 16, para darnos una exposición acerca del Espíritu Santo, de dónde proviene el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Y es que el amor de Dios y el Espíritu Santo están intrínsecamente unidos, son inseparables, indisolubles en la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo es el amor de Dios manifestado en persona, personal. El Espíritu Santo es una persona, pues el amor de Dios como persona nos ha sido revelado a nosotros. Solo en el Espíritu Santo el amor de Dios puede ser derramado en nuestros corazones. Usted puede tener amor eros y amor fileo, pero para que tenga el amor de Dios, usted tiene que recibir al Espíritu Santo y proveer para el Espíritu Santo. En Romanos 5:5, yo se lo voy a leer, apúntelo. Voy a leer lo que dice Romanos 5:5, porque es una revelación en la palabra. Dice así: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto habla no solo que el Espíritu Santo trae el amor de Dios, sino que también el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Nadie puede amar si no tiene el Espíritu Santo. Y estoy hablando del amor, de tener ese amor, de estar en una cruz clavado y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estaba muriendo, siendo inocente, y lo estaban matando las personas que estaban ahí, y el Señor ora por aquellos que lo estaban crucificando. Lo mismo hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Habló del amor y dijo: perdónalos, Señor, también. Y esa es una de las mayores pruebas de que una persona tiene al Espíritu Santo de Dios, porque cuando tiene el Espíritu se manifiesta primeramente en amor. Yo no sé si ustedes han leído Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu empieza por amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es un solo fruto, pero empieza por el amor.
Y por eso Pablo también insiste tanto en 1 Corintios capítulo 13, donde habla el famoso capítulo del amor de Dios. El amor de Dios es benigno, ¿verdad? No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etcétera. Todo lo que habla el apóstol, que no vamos a entrar en 1 Corintios capítulo 13. Pero aquí en 1 Juan, donde estábamos, Dios tiene algunas cosas importantísimas y excelentísimas para nosotros acerca del amor de Dios. Y vamos a estar leyendo y sacando algunas cosas importantes. Primero dice Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, ¿de quién es el amor? De Dios, no es suyo, usted no lo produce. Por eso decíamos que el fruto del Espíritu es amor. Amor. Nadie puede producir amor de Dios. O sea, yo no puedo amar a mis enemigos si no tengo el amor de Dios, si no es por el Espíritu Santo en mí que produce ese amor. No puedo, es muy fácil amar a los de la familia, es muy fácil amar a estas personas que están cercanos, es muy fácil amar a nuestros amigos, pero hasta que vienen los problemas y tenemos enemigos y la palabra nos llama a amar a los enemigos, a orar por los enemigos, a bendecir a los enemigos, es donde se pone a prueba ahí si usted realmente tiene el Espíritu Santo produciendo en usted el amor de Dios. Y yo no le estoy diciendo a usted que esto es facilísimo, o sea, no, porque se trata de proveer, porque tenemos el Espíritu Santo, si usted ha creído y le ha entregado la vida a Cristo, pero tiene que proveer para el Espíritu, en comunión con el Espíritu. Ahorita vamos a hablar más de eso para que se manifieste ese amor. El amor entonces es de Dios. Nos enseña entonces que el origen del amor proviene de Dios. Él es el autor y consumador del amor, diría yo. Hay un versículo que dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pues yo hice un nuevo versículo, el autor y consumador del amor. Eso lo hace el Señor, solo Dios lo hace. Esto es que Él hizo el amor y lo culmina en nosotros. Dios hizo el amor y lo culminó también en la cruz del Calvario, lo manifestó ahí, muriendo por nosotros. Asimismo, Dios puede iniciar el amor en nosotros y consumarlo, pero solamente por el Espíritu Santo. Luego el apóstol dice ahí que el apóstol nos da una prueba contundente de que si hemos nacido de nuevo, y esta es si amamos a los demás. Mire lo que dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, eso es una lógica sencilla. Si no ama, no tiene a Dios. Y yo vuelvo a repetir otra vez. No está hablando de amar al esposo, amar a los hijos o amar al amigo. Eso cualquiera lo hace. Los que no tienen a Cristo lo hacen. Está hablando de ese otro amor. De ese otro amor de que aún seamos probados mientras nos están maltratando, mientras nos están haciendo algo malo, podamos seguir amando. Amando a aquellos que nos caen mal. Amando a aquellos que nos hacen la vida imposible. Amando a aquellos que nos hartan, ya nos hartaron. Como los que se sientan ahí en esa gradita a fumar marihuana y piedra y a tomar licor y dejar las botellas ahí tiradas y todo eso. Y yo les digo esto por experiencia propia, porque a mí me ha pasado que en algunos momentos he estado más en la carne que en el espíritu, y entonces me ha ganado eso, y me he enojado, y hasta les he dicho cosas. Y después Dios me ha pegado una buena revolcada, de ¿dónde está el amor de Dios? Y no, el amor de Dios no es decirle, mire, vénganse aquí a tomar, y vénganse aquí a fumar, tomen la platica para que compren droga, y ese no es el amor, sino tener compasión de aquellos. Porque están en esclavitud, ellos no saben lo que está pasándoles, están confundidos, están atrapados porque las drogas y los vicios los han atrapado. Y tenemos que tener compasión por esas personas. Jesús tuvo compasión de todos nosotros en la cruz y gracias a esa compasión le pidió al Padre que nos perdonara a todos nosotros. Y el Padre nos perdonó. Si no hubiera orado por los pecadores, como dice Isaías capítulo 53, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque si Jesús hubiera dicho en la cruz, Señor, fulmínalos, ahí llegamos todos y no hay salvación para nosotros. Él dijo, yo puedo llamar una legión de ángeles que me defiendan aquí. Le dijo a Pedro en Getsemaní y no lo hizo por amor.
a nosotros. Entonces aquí dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una prueba entonces que nos pone el Señor aquí. Y tal vez algunos han oído decir que cuando les he contado, cuando yo me convertí, lo primero que empecé a experimentar fue el amor. Empecé a experimentar amor, el amor de Dios. Nunca había experimentado eso, y entonces yo quería decirle a la gente que los amaba. Yo quería decirle a todos que los amaba. Y yo decía, qué raro eso, pero es que siento algo extraño. Sí, de ahí, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, fue derramado en mi corazón, y entonces yo quería decirle a todos que los amaba. Pero eso no se debe acabar. Entonces, eso es una prueba. Por eso Juan dice, mire, si usted ve a alguien que comienza a amar, que era una persona de corazón duro, corazón de piedra, es que el Espíritu Santo ha sido derramado, como dice Ezequiel capítulo 36, y ha cambiado ese corazón de piedra a un corazón de carne. Ha puesto su Espíritu y su palabra en ese corazón. Luego, hermanos, sigue diciendo ahí, el amor se entrega, el amor se da, se vuelca hacia los demás, así como Cristo lo hizo por nosotros. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así se muestra y se manifiesta el amor, en que uno se da, ya no espera nada, que espera que le den más bien, sino que uno ya ahora quiere darse. Uno quiere volcarse hacia la otra persona, uno quiere buscar el bien del otro. Y esta es la base de una vida cristiana en la iglesia, en el mundo y en el matrimonio, en las relaciones. Si el amor de Dios está en mí, yo voy a buscar el bien de mi hermano, el bien de mi hermana, no le voy a buscar hacer mal. Como por eso es que Juan dijo aquí, así se muestra el amor, en que Dios se dio, que Dios se entregó y se dio en propiciación por nuestros pecados. Luego sigue diciendo en el versículo 11, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Póngale atención a esto. Este es el mismo Juan que está escribiendo, que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por medio de Cristo se vino a manifestar Dios Padre. Pero ahora está diciéndonos Juan aquí algo importantísimo. Nadie ha visto a Dios, pero Dios quiere manifestarse por medio de sus hijos, por medio de su iglesia, al mundo. Miren lo que dice. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ve que Él habla de su Espíritu y lo relaciona con el amor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Voy a parar por ahí. Nadie ha visto a Dios, pero Dios ahora, Jesús vino a manifestar al Padre. Ahora Jesús se fue y nos dejó ese encargo a nosotros. Para que el mundo crea, solamente puede creer si ve que nos amamos. Si nos amamos, si mostramos amor, no solamente entre nosotros, sino que si usted trabaja, si usted tiene un trabajo y usted es una persona que odia y que muestra ese odio, si usted es una persona que tiene rencor y muestra ese rencor, que es una persona que usted se burla de todo mundo, de los demás, se hace mofa de todas esas cosas, se burla de los extranjeros, hace chistes, ¿verdad?, contra ellos y todas esas cosas. Usted no está mostrando el amor de Dios, usted no está haciendo el trabajo que Dios dice que la iglesia tiene que hacer, mostrarse para que conozcan a Dios, en usted. Usted tiene que reflejar a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que ser espejo de Jesús.
Es muy bonito oír otras predicaciones, ¿verdad? Ya cuando nos ponen esta cosa ya está un poquito más complicado. Pero esto es lo sencillo, digo yo, en la palabra, que a veces mejor lo dejamos a un lado y que no nos hablen de eso. Pastor, ¿por qué no predica de profecía, escatología, ¿verdad? Los acontecimientos finales? ¿Por qué no dice algo de otra cosa, ¿verdad? Pero ya me está dando por donde me duele. Parece ser que no solo se trata de empezar en amor, dice aquí, sino que también se trata de permanecer en amor, para permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. ¿Lo vieron ahí? Dice, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces no solo se trata de creer una vez y que amé, qué lindo, como les contaba que al principio yo quería decirle que lo amaba a todo mundo y usted ve el nuevo nacimiento en esas personas. Pero esas cosas se apagan y la carne empieza otra vez a cobrar fuerza si la dejamos y si no trabajamos para el Espíritu Santo, para proveer para el Espíritu, leyendo la palabra, metiéndonos con Dios en su palabra y en oración, en comunión, pues la carne va a volver a hacernos lo que éramos antes. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso, porque estamos hablando de permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros si es que nosotros amamos y seguimos amando. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, se los voy a leer. A esta iglesia, en Apocalipsis 2, en el versículo, desde el versículo 2, oiga lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. ¿Usted ha visto cristianos así? De arduo trabajo y perseverancia, ¿sí? Iglesias así, seguramente sí. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo, era todo lo que dice Dios a la iglesia de Éfeso. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es eso de, yo no sé, nosotros en la cultura cristiana, cuando nos dicen dejó el primer amor, es que la emoción, ¿verdad? No se imagina la emoción del principio. Pero ¿qué si este versículo esté hablando de has dejado de amar, de manifestar ese amor, de poner en práctica el amor? No es tanto tal vez que Dios esté hablando a la iglesia de Éfeso que ya no me amas tanto en comunión con Él, en relación con Él y en comunión, sino que no estás manifestando al mundo el amor que yo he derramado en ustedes, porque fuimos puestos para reflejar a Cristo. Pero si nos metemos a trabajar en la obra, si trabajamos arduamente, si no soportamos las falsas doctrinas, e incluso si hacemos todo lo que hacían ellos, sacamos a la luz las mentiras, etcétera, toda esa cosa, perseveramos, pero si nos volvemos entonces más bien orgullosos, si nos llenamos de soberbia, y entonces ya somos solo nosotros, y no me importa, yo estoy bien con Dios, allá aquellos que se mueran los feos. ¿Verdad? Ya Dios nos va a decir, como le dijo a esta iglesia, has dejado ese amor del principio. Y como punto 6 aquí tengo otra cosa, dice el amor perfecto, o sea, el amor perfecto es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso decía ahí que Él ha derramado, Él nos ha dado su Espíritu, dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ese es el amor de Dios. Ese es el perfecto amor. Entonces cuando aquí habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo echa fuera todo temor. No hay temor al juicio de Dios porque ya hemos sido justificados en Cristo. Eso es lo que quiere decir ahí. Ya no teme el juicio. Tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio de que fue justificado, de que ha sido santificado. Entonces el temor se va. Como dice ahí el versículo 18 al final, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no tiene el Espíritu plenamente viviendo en él. Aquí está, hermanos, entonces,
la importancia de que el amor de Dios manifestado en el Espíritu Santo venga a nosotros. Por eso es que también, si usted le pregunta a alguien, ¿usted qué pasa cuando usted se muera? O usted que ha pensado en la muerte, uy, no me hable de eso, me da miedo. El Espíritu Santo en una persona le da la convicción que tenía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Nuestra seguridad tiene que estar fundada en la verdad de la palabra de Dios. Si usted dice, ay no, yo me muero, voy para el cielo, porque he sido muy bueno, no, está listo. No es porque sea sido muy bueno, no. No, es que si yo me muero, Dios verá, y yo creo que Dios va a tener misericordia de mí. No, está listo también. Porque más bien tenemos que decir, si yo muero, voy a ir al cielo, pero no me lo merezco. Voy a ir al cielo porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Me tocaba a mí ir al infierno, pero por Cristo soy justificado y tengo seguridad eterna. Y así debe ser. El perfecto amor trae convicción a estas cosas a nosotros. Solo el Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la palabra. Por eso es vital el Espíritu Santo para todo en la vida del creyente. Y más adelante, en versículo 19, es un pasaje que me gusta mucho. Mire lo que dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, para que nadie le quiera quitar el campo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos dicen aquí, yo amo a Dios? Levante la mano. Sí. La Biblia dice aquí que tiene que demostrarlo. El amor no se dice, el amor se demuestra. Mire, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora sí no la puso fea, Juan. Se demuestra el amor a Dios. Por eso les digo otra vez, si yo digo que amo a Dios, pero estoy lleno de odio, de rencor, estoy lleno de resentimiento, hablo mal, hay gente que está resentida con el mundo, resentida con todo el mundo está. Con Dios están resentidos. El amor de Dios no está en esa persona, porque se tiene que reflejar amando al hermano. Por eso es que nadie, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted puede venir aquí a la iglesia los domingos, levantar las manos, cantarle las canciones al Señor de la iglesia, ¿verdad? Cantarle canciones muy bonitas, danzar y tener Biblia, todo puede hacerlo. Pero Dios dice, demuéstremelo. No me lo diga nada más, no me gusta que me digan cosas. Desde el Antiguo Testamento Dios dice esas cosas. Isaías 58, hablando del ayuno, porque ellos, estamos ayunando, Señor, estamos ayunando. Hoy nos hemos afligido nuestras almas. No. El verdadero ayuno es que ya no le hagan mal al otro, al prójimo. Que le paguen a sus empleados cuando tengan que pagarle lo que tengan que pagarle. Que sean justos. Ese es el verdadero ayuno. Isaías 58, léanlo. El verdadero ayuno entonces es abstenerse de un montón de cosas. De tener buenas relaciones con todos, en cuanto sea posible y dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Entonces, este es el termómetro del amor a Dios, esto que acabamos de leer aquí. Esto mide cuánto amo a Dios. Cuánto amo a mi hermano, eso dice cuánto amo a Dios. Cuánto amo yo, eso dice cuánto amo a Dios. Pero si soy un puro berrinche y una pura renegadera con los demás, no voy a demostrar, o no estoy demostrando el amor a Dios. O si estoy hablando de otros, no sé, de cualquiera. Si hablamos con el hígado, si decimos cosas feas, no estamos mostrando el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora, quiero decir que nada de esto se puede llevar a cabo en nuestras vidas si no practicamos una clave que está en San Juan capítulo 17. Y búsquelo, San Juan capítulo 17. Es el mismo Juan, discípulo amado, el discípulo del amor, el que lo conocía mejor que nosotros. Yo me imagino que el Señor le enseñó algunas cosas a Juan que otros no entendieron. En el capítulo 17, acuérdense,
Estamos hablando de que el amor de Dios es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, pero hay que proveer para el Espíritu. Mire lo que dice capítulo 17 de San Juan. En el versículo 20, Jesús está, lo más lindo de este capítulo es que Jesús está orando por todos nosotros. Está orando al Padre. Es una de las oraciones, quizás la oración más larga que hizo Jesús, por lo menos que quedó registrada. Por supuesto, hizo oraciones de horas con el Padre, pero que quedó registrada aquí. O a Juan se le reveló, o se lo reveló el Señor, esta oración, porque solo en este evangelio está. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba Juan cuando Jesús estaba haciendo esta oración? O estaba oyendo, o el Señor, después de un tiempo, le reveló esta oración que hizo Jesús. Yo no sé, me parece que tal vez Juan estaba cerca y oyendo a Jesús orar. Pero está orando primero por él, luego por sus discípulos cercanos que tenía ahí con él, y luego por nosotros, los que íbamos a venir después de ellos. Lo lindo de esto, hermanos, es que Jesús estaba pensando en ustedes y en mí en este momento y estaba rogando. Mire el versículo 20, dice, pero no ruego. No está diciendo, no oro, no, ruego, está rogando. Imagínense la actitud de Jesús en ese momento, es que no podemos verlo. Como cuando estaba en Getsemaní, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice la carta a los Hebreos. Así estaba haciendo Jesús. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. ¿Verdad? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Oiga lo que aquí Jesús nos está enseñando un misterio. Por ahí dice Jesús, lo tenía más apuntado más adelante, pero voy a sacarlo de una vez. El Padre y yo uno somos, dice Jesús. El Padre y yo uno somos. Uno en pensamiento, uno en espíritu, uno en voluntad, uno en amor, uno en intención, etcétera. Un mismo sentir, eso lo dice la Biblia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces aquí está hablando Jesús y dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. O sea, Jesús está diciendo, voy a seguir un poquitito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Ahorita va a hablar más del mundo. Pero Jesús lo que está diciendo es que así como Padre, hemos estado juntos, unidos en amor. Y alguien puede decir, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. Por eso no se menciona aquí. Pero ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo, como leíamos en Romanos 5. Es el que está uniendo el seno de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, están unidos. El Espíritu Santo es el que le toca hacer esa parte. Cada uno le toca hacer una parte diferente. Pues el Espíritu Santo es producir, provocar amor. Por eso es que nosotros podemos amarnos unos a otros porque tenemos el Espíritu y Dios desea que pongamos en práctica eso. Pero solamente en comunión con el Padre y con el Hijo, siendo uno con ellos, puede producirse ese amor en nosotros para que podamos amar a nuestros enemigos. Yo en ellos, mire lo que dice el versículo 22, dice, yo les he dado la gloria que me diste, dice el 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí, ¿verdad? Así como el Padre y el Hijo están plenamente unidos en el Espíritu Santo, así también Jesús desea en su oración que nosotros estemos unidos a ellos, como ellos están unidos para que el mundo crea. Jesús no está hablando de ecumenismo aquí, que todos somos diferentes religiones, juntémonos, no importa. No, Jesús no está hablando de eso, que seamos uno no, que seamos uno en ellos, que seamos uno con ellos, para que entonces así estemos unidos nosotros.
Por supuesto, todo esto entra en juego también la palabra de Dios, porque Jesús estuvo hablando de esas cosas antes. Entonces, Jesús no está hablando aquí de ecumenismo, sino de que cada cristiano debe estar unido al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo para poder reflejar a Dios, a ese Dios trinitario o ese Dios trino. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, ya se lo mencioné. Asimismo desea que nosotros seamos uno en ellos. No se puede vivir en matrimonio si no somos uno con Dios. No se puede vivir en la iglesia si no somos uno con Dios. No se puede vivir en este mundo si no somos uno con Dios. Oremos para que el Espíritu Santo nos lleve a vivir, nos lleve a experimentar esa dimensión en Dios. Esto no es superficial. Lo que estamos hablando aquí no es tan superficial como creemos que es la vida cristiana. Si queremos dar fruto y mostrar el fruto en nosotros, tenemos que meternos con Dios y tener una espiritualidad realmente con el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, para que se refleje. Así se reflejaba en aquellos mártires en el circo romano, que los mataban y morían cantándole a Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Habían entendido estas cosas. A nosotros nos cuesta más entenderlas, porque tenemos la palabra, nada más, escrita. Pero aquellos en aquel tiempo tenían a Juan. Juan llegó hasta los 90 años, más o menos, por ahí los últimos años del siglo I. Y todas estas cosas las enseñaron de tú a tú. Y las explicaron muchísimo mejor de como yo trato hoy de explicárselas a ustedes. Y ustedes van a decir, ay, el pastor es como Juan el apóstol. No, pues yo no le limpio pero ni las uñas. Solo quiero decirles, hermanos, de que va más allá el asunto de solo venir a la iglesia, orar antes de comer los alimentos, orar en la noche ahí cuando estamos acostados. Ay, gracias Señor por este día. No se trata de eso, se trata de comunión íntima. Jesús lo enseñó así. No pudo haber soportado tantas cosas y haber pasado tantas pruebas y todo si no estaba. Los discípulos sabían que ese era el secreto de Jesús: intimidad con Dios en el Espíritu Santo. Dios es amor, como ya vimos, hermanos, de donde podemos decir que el que ama es como Dios. Usted quiere ser como Dios, tiene que amar, pero usted no puede amar si no pasa tiempo con Dios. El amor de Dios se pega, se transmite de Dios hacia nosotros. Debemos anhelar ser transformados en Dios. Estoy hablando, hermanos, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de pensar, de actuar. No estoy hablando de ser transformados en dioses, como dice la nueva era. No, transformados conforme a la imagen de Dios. Eso es lo que quiero decirles. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo le pregunto, ¿y dónde está su tesoro? Porque el tesoro es como un imán que atrae el corazón y lo transforma. Quedarás transformado en aquello que amas. Si amas a Dios, te convertirás en Dios. En el sentido bueno que lo estoy diciendo. Usted va a empezar a reflejar a Dios. Se va a ver a Dios en la vida suya. Porque Dios es su tesoro. Pero si tenemos otros tesoros, tenemos otros tesoros. El trabajo, la plata es otro tesoro. Los hijos pueden llegar a ser otro tesoro, el esposo, la esposa, el deporte, el estadio, juegos electrónicos, todas esas cosas del Facebook, eso se puede ser su tesoro. ¿Cuántas horas pasa usted en Facebook? ¿Cuántas horas pasa en WhatsApp? ¿Cuántas horas pasa viendo en las redes sociales y eso? ¿Y cuántas horas pasamos con Dios o buscando una calidad de tiempo con el Señor para que empecemos a reflejar el amor de Dios? Pero si amas otra cosa, entonces te convertirás en esa otra cosa. Si ama usted a Dios y pasa tiempo con Dios, se convertirá como Dios. Entonces tenemos que buscar ser transformados
a la imagen de Dios. Debe haber entonces una comunión vertical con Dios para que se manifieste horizontalmente. Así debe ser. Si yo no estoy conectado verticalmente, horizontalmente no lo voy a reflejar nunca delante de la gente. Entonces, lo que podemos decirle, Señor, transfórmame a tu imagen. Pero no podemos ser transformados a la imagen de Dios si no buscamos la imagen de Dios. Necesitamos reflejar el amor de Dios al mundo.